Yo ya decidí. Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Ambrosio Paré, cirujano francés y hombre piadoso del siglo XVI, solía decir: yo lo vendé, Dios lo sanó. Debemos estar conscientes de que aún ocurren milagros y que hay sanidades inexplicables. El pastor Darío Silva Silva nos informa en el siguiente cuestionario sobre las sanidades tanto físicas como espirituales. Pastor, se habla mucho de las sanidades milagrosas y de los carismas o dones espirituales. ¿En realidad en qué consisten? Para poder entender los milagros que provienen de Dios, es necesario ir a la enseñanza de San Pablo en 1 Corintios 12, donde se nos habla sobre los carismas o dones de poder que el Espíritu Santo entrega a los creyentes. Rápidamente definidos son: primero, palabra de sabiduría, una revelación por medio de la cual Dios nos muestra su propósito, su voluntad, lo que quiere que hagamos en nuestra vida. Haz esto, dice Dios. Segundo, palabra de ciencia. ¿En qué consiste? En que el Espíritu Santo nos revela datos específicos de personas específicas en circunstancias específicas. Como cuando Jesús dice a la mujer samaritana, hasta ese momento desconocida para él en cuanto hombre: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Luego tenemos número 3, el don de fe, que es el combustible de los milagros. Es la certeza que yo tengo en mi corazón de que todo lo que ordeno en el nombre de Jesús se hace como lo estoy ordenando. Es imposible realizar cualquier cosa en el mundo sobrenatural sin contar con el don de fe. Jesús lo describió muy bien cuando dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, diríais al monte, arrójate al mar, y el monte se arrojaría. Luego tenemos el tema que nos ocupará hoy durante el programa, los dones de sanidades. Volveremos más adelante con eso. Tenemos además, número 5, el don de milagros. Fundamentalmente consiste en alterar el curso de la naturaleza, como cuando Moisés alza la vara y el mar se abre, como cuando Jesús reprende el viento y el mar y la tempestad se calma. Luego tenemos profecía. Es una gran incomprensión de las Escrituras pensar que el don de profecía consiste en vaticinar el futuro. No es así. San Pablo lo describe como un don que sirve para edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que hace la palabra profética. Luego, el discernimiento espiritual, que consiste fundamentalmente en poder entender por medios sobrenaturales cuando una manifestación ultrafísica proviene de Dios o proviene de los demonios. El discutido don de lenguas, por medio del cual el Espíritu Santo pone a una persona a hablar un lenguaje que le es desconocido y a través del cual edifica a la propia persona y aún a otros que la están oyendo. Y finalmente, la interpretación de esas lenguas. Pero por supuesto debemos entender lo que el apóstol San Pablo dijo en Hechos, el capítulo 28, citando al profeta Isaías: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, un corazón lleno de grasa, un corazón sin sensibilidad, y con los oídos oyeron pesadamente, un oído que ya no oye con claridad, y sus ojos han cerrado, la ceguera espiritual. Y mire lo que añade: para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón. Es con el corazón con lo que hay que entender. Y se conviertan y yo los sane. La sanidad solo viene de la conversión de entender con el corazón, y el entendimiento del corazón de poder oír claramente con los oídos y ver claramente con los ojos. Por eso Jesús frecuentemente decía: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Muy bien, pastor, pero ¿qué es específicamente lo que la Biblia llama dones de sanidades? Lo primero que nos llama la atención es que en las Sagradas Escrituras el singular es singular, el plural es plural. Uno no puede singularizar lo pluralizado, ni puede pluralizar lo singularizado. Cuando San Pablo dice dones de sanidades, hay que entender que se trata de un carisma plural. ¿Por qué razón? Porque en la Biblia, en su terminología, en su nomenclatura, el Espíritu Santo dice: el hombre tiene 2 áreas en las cuales puede ser atacado: el cuerpo y la psiquis, es decir, el alma. Cuando el problema es en el cuerpo, se llama enfermedad. Cuando es un problema en el alma, un problema anímico, un problema psíquico, se llama dolencia. Por supuesto que existen muchísimas supersticiones respecto a las sanidades.
los que utilizan paños, reliquias, cosas de esas que solamente se destruyen con el uso. Lo espiritual no necesita auxiliares de carácter físico. Y cuando entendemos bien las Sagradas Escrituras, podemos asimismo llegar al discernimiento completo de lo que el doctor Freud y sus discípulos dieron como gran descubrimiento científico finalizando el siglo pasado y comenzando la famosa somatización. Que cuando una persona tiene un problema por dentro, es decir, una dolencia, entonces tendrá un problema por fuera, es decir, una enfermedad en su cuerpo. Y por supuesto, cuando vemos que Jesús va a sanar a un paralítico que ha sido bajado en su camilla, rompiendo el techo de la casa donde el Señor se encuentra, observamos que no le dice primero, toma tu camilla y ve a tu casa, sino tus pecados te son perdonados. Una vez que el hombre ha recibido el perdón de sus pecados, cuando se ha sanado por dentro, ya es fácil para Jesús decirle, ahora toma tu camilla y ve a tu casa. Jesús conocía, por supuesto, la somatización, una ley que Freud creyó descubrir, pero que Jesús había inventado. Es importante entender que el hombre es un ser tripartito, formado por espíritu, alma y cuerpo. A veces la gente se queda solamente en la psicología, y la psicología trata los problemas del alma, pero no se entiende nunca con el espíritu. Y eso convierte al hombre en un animal, y a veces los tratamientos, las terapias, se limitan a una especie de reflejos condicionados a lo Pavlov para con los perros. Pero cuando entendemos que el hombre es un ser espiritual, que tiene, además del alma y del cuerpo, un elemento que le permite la comunión con Dios, la conciencia, el uso de la razón, entonces nos damos cuenta que es un ser único en la creación, que no podemos darle tratamiento simplemente de animal o de ser psíquico. Cuando no se toma esto en cuenta, por supuesto, la psicología fracasa. En otras palabras, la psicología es muy importante como auxiliar de lo espiritual, pero es interesante también ver cómo en la Biblia la psicología es solamente un auxiliar del espíritu. Por supuesto que si entendiéramos estas cosas, podríamos entonces ya comprender los dones de sanidades en el contexto paulino. La enfermedad en el cuerpo y la dolencia en el alma. Y a veces la enfermedad en el cuerpo como resultado de una dolencia que la gente tiene en el alma. La ciencia y la teología cada día se hermanan más, se fraternizan más y se comprenden mejor. Pastor, algunos predican que las enfermedades y las dolencias, como usted las llama, son ocasionadas por los demonios. ¿Eso es verdad? Lamentablemente, en el ejercicio de los dones espirituales, algunas personas que son sobre todo neófitos o amateurs en las materias que estamos tratando, cometen muchos errores y muchas confusiones. Una de las más comunes es entre las sanidades y el discernimiento espiritual. Hay gente que piensa que todas las enfermedades en el cuerpo y todas las dolencias en el alma provienen de demonios y se limitan simplemente a hacer como una especie de conjuro mágico, de exorcismo automático para echar afuera un demonio. Pero no siempre es así. Verdaderamente hay enfermedades producidas por demonios y hay también dolencias producidas por demonios. Pero suele suceder, con no menor frecuencia, que las enfermedades en el cuerpo obedezcan a causas orgánicas y las dolencias psíquicas a causas psíquicas. Y cuando esto ocurre, pues es inútil tratar de echar un demonio donde no lo hay. De la misma manera, cuando provienen de espíritus, tanto las enfermedades como las dolencias, no podemos orar simplemente por sanidades, porque los espíritus se quedarán allí causando el mismo estrago. El Señor Jesucristo nos enseña muchísimas sanidades en las cuales Él no reprendió a ningún espíritu de las tinieblas. Por ejemplo, el caso de un ciego al que toca 2 veces para que pueda ver claramente y de lejos. El caso de un leproso a quien simplemente le dice, quiero ser limpio, etc. En cambio, un día, el Señor echó fuera, dicen los evangelios, un espíritu sordo y mudo. En este caso no se trataba de un problema orgánico en el hombre, sino que un demonio cerraba su lengua y cerraba también su oreja. Y el Señor le dice, espíritu sordo y mudo, sal de él y no entres más en él. Evidentemente aquí se está refiriendo a un ser sobrenatural que produce esta molestia en el sordomudo. No se pueden echar espíritus de donde no los hay. No se puede orar simplemente por sanidades donde sí hay espíritu. Es muy lamentable que en el Evangelio la gente no entienda que incluso existen demonios sanadores.
Y los hechiceros producen sanidades falsas o sanidades transitorias, sanidades no definitivas. Y por supuesto también hay que tomar en cuenta que a veces la gente se sana tanto de lo interior como de lo de su cuerpo simplemente por el poder de su gestión. Pero eso también es transitorio. El único que puede sanar de manera definitiva es Jesucristo. El único que saca los males de raíz es Jesucristo. Y por cierto, tan simplemente como esto, antes de la ascensión, en gloria y majestad para sentarse a la diestra del Padre, Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, primera señal. Y la última, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es la falta de fe lo que impide que nosotros podamos atar los demonios y expulsarlos al abismo y al mismo tiempo sanar las enfermedades en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pastor, hoy en día lo que la gente más sufre es angustia existencial, temores, complejos, amarguras, obsesiones y hasta resentimientos. ¿Todo esto que tiene que ver con lo que los cristianos llaman sanidad interior? Cuando hablamos de la sanidad interior, es decir, la armonía del corazón del hombre, es importante comprender en qué consiste lo que la epístola a los hebreos llama raíz de amargura, el origen del problema que está dentro de la persona. La raíz de amargura fundamentalmente es lo que afecta, aunque parezca un poco redundante decirlo, al amargado. El amargado es el que tiene un problema consigo mismo, que no se acepta a sí mismo, que se rechaza a sí mismo, que tiene bajas sus propias defensas de autoestima. Esa raíz de amargura produce un árbol, el árbol se llama resentimiento. Ahora, ¿qué es un resentido? El que tiene un problema con los demás. Cuando ya se ha rechazado a sí mismo, empieza a inculpar a los demás. Culpa de mi madre, culpa de mi padre, culpa del pastor, culpa de la sociedad, culpa del país, culpa del gobierno y culpa de Dios. Todos son culpables menos él mismo. Y finalmente el árbol de resentimiento produce un fruto amargo que se llama falta de perdón. ¿Qué es lo que ocurre cuando se hace una consejería superficial por gente no veterana, por gente no profunda en los misterios de la palabra de Dios? Pues que simplemente se limitan a cortar el fruto de la falta de perdón. Pero si sigue en pie el árbol, volverá a dar fruto amargo. Algunos un poco más avanzados cortan el árbol por su tallo, pero si sigue la raíz en tierra, volverá a haber árbol, y si hay árbol, volverá a haber fruto. No se puede cortar solamente la falta de perdón y el resentimiento. Hay que ir al fondo del asunto. Por eso Juan el Bautista dijo con tanta claridad, hablando del ministerio del Señor que ya vendría para solucionar nuestros problemas, que el hacha hay que ponerla a la raíz de los árboles, allí donde está la raíz de amargura, que generalmente se encuentra ubicada precisamente en el inconsciente, cosas que ni siquiera la gente recuerda en estado de conciencia plena. Maltrato infantil, el hecho de haber sido rechazados, cuando la madre sufrió mientras los esperaba en el vientre, el hecho de que los quisieron abortar, de que son hijos no deseados, alguna forma de rechazo, sobre todo por sentimientos heridos, por ideales rotos, por sueños fracasados, etc. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el consejero debe ubicar en la sanidad interior cuál es el origen del problema, cuál es la raíz de amargura. Cuando el árbol se saca de raíz, no volverá a crecer el resentimiento ni tampoco la falta de perdón. Pero por supuesto es importante comprender de dónde viene la sanidad. Física en el cuerpo para las enfermedades, interior en el alma o psiquis para las dolencias. Y en Isaías 53 me gustaría leer lo que 700 años antes de Cristo se escribió sobre el misterio de la cruz. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta habla en pasado. El profeta, 700 años antes, da por sentado que ya sucedió definitivamente la expiación de Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que se nos dice? Que a través del cuerpo quebrantado de Jesucristo, nosotros obtuvimos la sanidad de nuestras enfermedades corporales, de nuestras dolencias anímicas, que Él, por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, sufrió también el castigo, y también que Él fue el precio de nuestra paz.
esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que según San Pablo debe gobernar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Me parece interesante la terminante afirmación del profeta: por su llaga fuimos nosotros curados. Es apropiarse de lo que sucedió hace 2000 años en la cruz, no que va a suceder ahora, no que sucederá en el futuro, sino que es un hecho ya cumplido en forma definitiva y eterna por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y entonces, a través de la fe, obtenemos la sanidad corporal y la sanidad interior. Y la gente empieza a caminar de otra manera, ya no por sentimientos, sino por principios, porque el que se deja arrastrar por los sentimientos destruye los principios, pero el que se guía por los principios perfecciona los sentimientos. Yo ya decidí. Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral.